¿Por qué? Porque tienen precisamente unas esferas enormes, transportan unas esferas, que son las esferas donde va el gas licuado. Y esas esferas entonces llegan por esos barcos a las estaciones mundiales, a los puertos, y ahí descargan como si fuera gasolina. Y bueno, ya se dieron cuenta entonces para qué sirvió ese gas y para qué sirve. ¿Sí? El país más rico del mundo es Qatar en este momento. Bueno, pues aquí está precisamente la razón, miren. Estos se dieron cuenta de que esos yacimientos de gas licuado, de gas precisamente natural, en diferentes partes del mundo, en la Unión Soviética sobre todo, y en la parte de los países árabes, tienen una gran riqueza y que permiten entonces utilizarlo de manera industrial para poder producir energía que se considera limpia. ¿Por qué? Porque estos gases se pueden purificar para llegar únicamente a utilizar el metano. Y ese metano entonces se licúa y se vende entonces como gas natural. Bueno, pues esto está basado precisamente en esto que estamos viendo aquí. ¿Qué sucede con las placas oceánicas cuando se meten por debajo, subducen los continentes y van evolucionando conforme van alcanzando mayor presión y mayor temperatura? Pues bien, llega un momento en que entonces originan toda una serie de fluidos, y esos fluidos, ¿sí?, tienen entonces principalmente metano, que por síntesis pueden dar origen a lo que es petróleo inorgánico también. ¿Está claro? Bien. ¿Tienen preguntas? En nuestro país existen algunos yacimientos precisamente de este tipo, ¿sí? Entonces todo lo que se quema, por ejemplo, en Pemex, las chimeneas, todo lo que sale que está quemando es gas, ¿no? Sí. ¿Por qué lo siguen quemando? Pues por varias razones, porque aquí en México lo consideraron el gas como contaminante, y entonces lo queman precisamente para poder, para que no obstruya las condiciones de la producción precisamente de petróleo. Pero hay yacimientos de petróleo, de gas de este tipo, que están muy bien localizados en lo que corresponde a lo que es el Golfo de México, en las zonas de ruptura del continente del norteamericano, en las zonas de fisura. Ahí es donde hay precisamente yacimientos del tipo inorgánico. Se les llama en México gas asociado, cuando está demostrado que ese gas pues, pertenece al petróleo orgánico, pero pierde precisamente el nombre de asociado cuando es gas únicamente puro, cuando es únicamente metano. Entonces se dan cuenta de que eso tiene otro origen, ya no es la transformación del petróleo. ¿Tienen preguntas? Entonces, miren, aquí sería precisamente lo que sería el manto inhomogéneo. Es decir, ven ustedes estas manchas rojas que vemos aquí, corresponden entonces a fragmentos corticales que han sido llevados hacia las partes más profundas del manto, ¿sí?, y que van a evolucionar junto con el manto, pero que guardan todavía algunas características que permiten a los geofísicos, como ven ustedes aquí, determinar su presencia dentro de lo que es el manto. ¿Sí? Aquí ven, y aquí están, ven diferentes colores rojos que dependen de diferentes composiciones de las placas oceánicas que producen en estas condiciones. Y entonces, pues como les decía, el primer estudio que hicieron precisamente de tomografía fue precisamente la tomografía de Islandia, ¿sí? Y aquí ven precisamente el océano Atlántico, donde está Islandia, y si se fijan, no hay ningún chorro que vaya del manto, perdón, del núcleo interno hasta la superficie.
Eso fue de gran importancia porque si realmente se trataba de un material líquido, no debería entonces de obstaculizar con las ondas sísmicas y debería aparecer entonces como un material precisamente líquido, como sería la parte correspondiente a la parte externa del núcleo. Pues con esto se dieron cuenta de que tenían en sus manos estos geofísicos un arma muy importante y que podían entonces manejar esto de manera política y de manera económica y de muchas maneras. Y entonces poco a poco se pusieron a determinar las propiedades anisotrópicas del interior de la Tierra desde 1988. Y pudieron poco a poco ir, como ven ustedes, encontrando imágenes completamente diferentes a 550 kilómetros, a 2.890 kilómetros, a más de 5.000 kilómetros. Ven ustedes el núcleo aquí. Y se dieron cuenta que funcionaba perfectamente la tomografía, en el sentido de determinar materiales de diferentes características físicas y lógicamente con diferente composición química. Sí. Aquí ven más, ¿sí? Bien. Bueno, ¿cómo hace esto entonces? Pues podemos empezar a ver lo que se llaman zonas convergentes en la geología histórica. Es decir, son los lugares tectónicamente bien definidos por lo que son las corrientes de convección en la parte superior de lo que es el manto, pues aquí es donde se forman, y en donde permiten precisamente que las placas oceánicas sean arrastradas hacia los continentes, y como son de mayor densidad que los continentes, se meten por debajo de los mismos y dan origen a lo que se llama la subducción. Sub quiere decir por debajo de. Cuando hablamos de zonas de subducción, estamos hablando de zonas en donde esas placas se meten por debajo de los continentes. Esas zonas de subducción entonces son muy características. ¿Por qué? Porque originan todo un proceso que permite que se tengan datos. Por cierto, en sus tareas, ahora a fuerza tienen que tener imágenes Google Earth, porque vamos a hablar de muchas localidades, y esas localidades están perfectamente bien marcadas. Por ejemplo, aquí lo que es la trinchera de las Marianas, en esta parte, o que son las zonas precisamente corresponde a la zona de contacto entre las dos placas del Océano Pacífico y la zona de las Marianas, aquí en esta parte. Las condiciones precisamente a nivel continental, en las zonas marginales de las placas continentales, pero en las zonas de subducción. Y ven ustedes que hay no únicamente imágenes correspondientes a lo que es la parte superior del manto, como está aquí, sino también de la parte inferior de lo que es la placa oceánica. Entonces ustedes pueden utilizar estas imágenes con mucha facilidad en sus tareas, indicando claramente cuál es la región correspondiente a los diferentes tipos de placas y de la convergencia o divergencia de las mismas. Como consecuencia, entonces, es importante que tengan presente esto. ¿Por qué? Porque esto vale puntos en su calificación. ¿De acuerdo? Bien. Desde el punto de vista de zonas convergentes, la más importante de las zonas convergentes a nivel de la Tierra es precisamente el anillo de fuego. El anillo de fuego es toda esta franja que vemos aquí de color rojo. Y se habla de fuego porque el color rojo proviene precisamente de la existencia de volcanes, que están originados por las zonas de subducción que vemos en esta zona. Es decir, el anillo de fuego se caracteriza por la presencia de volcanes. La mayor parte de los volcanes activos del mundo están actualmente en esas zonas de subducción. Otra cosa muy importante, son zonas entonces en donde existe una subducción de la placa oceánica bajo los continentes,
de América, por ejemplo, o de la parte asiática, o de la parte del interior del Océano Índico, en esas partes, perdón, del Océano Pacífico, en esa zona, o de la zona correspondiente a Japón, toda la parte asiática en esta parte. Esa zona entonces da origen al vulcanismo. ¿Por qué? Porque la placa que desciende va a ir bajando cada vez más y se va calentando cada vez más, hasta que va a alcanzar la zona de fusión. Y esa zona de fusión, recuerden que no es la misma para todas esas placas. ¿Por qué? Porque las placas oceánicas no son todas exactamente iguales ni de la misma edad. Como consecuencia, entonces, su calentamiento no va a ser uniforme y tampoco van a dar origen a materiales que sean uniformes. De tal manera que se van a caracterizar precisamente cada una de esas zonas de subducción por lo que es la zona de descenso bajo el continente y también lo que es las condiciones de inclinación de lo que es la superficie de Benioff, o sea, la superficie superior de lo que es la placa que desciende. Esas placas entonces tienen diferente ángulo de subducción, y ese ángulo de subducción entonces va a representar condiciones volcánicas en la zona continental, en condiciones de mayor o menor distancia a lo que es la zona de subducción, porque el ángulo va a permitir entonces que el volcanismo se alcance a una gran distancia o una distancia muy corta a la zona de subducción. Esa zona de subducción entonces está marcada por lo que son precisamente las llamadas zonas de hundimiento de la placa oceánica, ¿sí? Esas zonas entonces de subducción están muy bien definidas con sus diferentes nombres dependiendo precisamente de sus características que van a tener y su posición geográfica. En México tenemos una zona de subducción muy importante, ¿sí?, que corresponde precisamente a lo que se llama la zona de subducción ¿de qué placa? De Cocos. De Cocos, la placa de Cocos, muy bien. Y se llama de Cocos porque precisamente en la isla de Cocos se encuentra en la parte media más o menos de lo que es esa placa, que se mete por debajo del continente, ¿de acuerdo? Pero una cosa muy importante y que vamos a ver aquí varias veces es la anomalía de esta placa de esa zona de subducción. Esta placa es sumamente anómala y es lo que la hace muy diferente a casi todas las zonas de subducción alrededor del Océano Pacífico. Entonces, vamos a ver aquí algunos datos de la historia del territorio nacional, que está precisamente controlado por las características de subducción que tenemos desde lo que es la parte marginal, hacia la parte de Colima y hacia la parte de lo que es Centroamérica, en esa zona. ¿De acuerdo? Entonces, además de existir entonces esta zona de subducción, en esa zona de subducción vamos a tener diferentes profundidades. Recuerden, la fosa más profunda que se tiene en la Tierra es la de las Marianas, que se encuentra aquí, que alcanza más de 11 kilómetros, si recuerdan, de profundidad. En cambio, la placa que tenemos aquí, la fosa que tenemos aquí, acá alcanza apenas unos 5.000 metros. Cuando en todas las partes tiene generalmente más de 5.000 metros. Entonces, pues, ¿por qué? Pues porque es una zona muy particular, vamos a hablar de ello posteriormente. Aquí ven entonces todas estas zonas que corresponden a lo que se llama el anillo de fuego, en donde están los diferentes nombres de los diferentes volcanes activos que se encuentran actualmente en toda esta zona. ¿De acuerdo? ¿Tienen preguntas? Entonces, este volcanismo corresponde a esas zonas de subducción. El metamorfismo también correspondiente a esas zonas de subducción también es un dato particular dependiendo de la zona de subducción correspondiente. Y como consecuencia entonces también esas zonas de subducción han alcanzado una gran importancia en nuestros días porque permiten establecer muy claramente lo que es la zonificación de los yacimientos minerales que se explotan en la placa continental. Entonces,
dependiendo de la distancia de la zona de subducción hacia la parte donde está el mineral, se tienen diferentes condiciones de incremento de temperatura, incremento de presión, diferente tipo de materia mineral que actúa en la fusión y da origen entonces a diferentes minerales, como por ejemplo aquí. Esta zona de subducción es muy rica en oro y plata, en México. Pero si vamos hacia el norte, ya las condiciones más importantes allá en California es el oro y el cobre. Es decir, ya no son los dos minerales que vimos hace un momento. Y si vamos más al sur, y se fijan acá, es el platino, el oro, el cobre, en la parte de Colombia. ¿Por qué? Porque aunque se trata de zonas de subducción, las condiciones son muy particulares para cada una de ellas. ¿Tienen preguntas? Bien. Ese es el anillo de fuego, entonces. Sí, aquí lo ven. En lo que son los planos de la tectónica de placas, aparecen entonces estas zonas bordeando lo que son los continentes, en este caso lo que sería en el Océano Pacífico. Y aparecen lo que son precisamente las fosas tectónicas, aquí las ven precisamente en color verde, lo que son las fosas tectónicas. Aquí lo ven también, en todas las partes. Hay estas evidencias muy claras de que se tiene una placa oceánica, marina, que se mete en este caso por debajo de otra, o un ambiente de una zona continental. Entonces hay una característica muy bien definida de lo que corresponde a cada una de esas zonas dentro de lo que se conoce como el anillo de fuego. Otra de las características muy importantes es que esas rocas que se funden a mayor profundidad en la zona de subducción van a dar origen a lo que son precisamente los grandes batolitos que se encuentran en los diferentes continentes. Y esos batolitos entonces van a tener diferentes composiciones de acuerdo a lo que hemos estado viendo que varía regionalmente. Pero lo que es importante es que muy a menudo alrededor de esos batolitos, de esas zonas de batolitos, se tienen zonas en donde se van a desarrollar yacimientos de cobre principalmente. La mayor parte del cobre del mundo se encuentra precisamente en zonas de subducción, tanto en Sudamérica como en la parte de Norteamérica también. Entonces estos son datos importantes desde el punto de vista económico. El origen de estos batolitos ahora lo vemos pues desde el punto de vista de la tectónica de placas. Pero originalmente se veía precisamente el origen de los batolitos como parte de lo que fue la teoría, la hipótesis más bien, del geosinclinal. ¿Se recuerdan? Originalmente los geosinclinales se consideraban como zonas de depresión en los continentes. No se hablaba pues de fuerzas compresivas hasta que se llenaba la cuenca que se formaba precisamente por efectos de la presencia de materiales volcánicos que se generaban en condiciones muy especiales de tectonismo. Entonces, estas depresiones se consideraban como zonas en donde se depositaban enormes cantidades de rocas sedimentarias, muchas de ellas marinas principalmente. Y esos geosinclinales entonces se conocían muy bien porque generalmente estaban separando continentes. Como consecuencia entonces se les daba una gran importancia porque aquí existían rocas sedimentarias y estaban limitadas por rocas de tipo continental en las partes marginales. Y se dieron cuenta de que probablemente los batolitos que estaban asociados a estos geosinclinales, como por ejemplo en los Apalaches, se deberían de originar por efectos de la profundización continua del geosinclinal conforme se iba rellenando de rocas sedimentarias. Esto hacía que aumentara la presión, lógicamente, y que se hundieran. Como consecuencia, se dieron cuenta de que estas mismas rocas sedimentarias que se estaban hundiendo alcanzaban la zona de fusión de los materiales. Y que como consecuencia entonces esto daba origen
a los batolitos que se encontraban en los geosinclinales propiamente. ¿Ven? Entonces esto fue también muy interesante desde el punto de vista de lo que fue la teoría del geosinclinal, una vez que se completa desde lo que es la formación de la zona que se va a hundir, la zona que se va a profundizar por efectos de compresión y lo que va a dar origen a las condiciones metamórficas e ígneas asociadas a la deformación de las rocas sedimentarias. Esta teoría del geosinclinal entonces fue todavía hace 30 años más o menos muy importante. Pero cuando ya la tectónica de placas se instaló definitivamente, pues entonces nos dimos cuenta de que seguiríamos hablando de los geosinclinales, pero ya como datos de referencia. ¿Por qué? Porque lógicamente muchas de estas zonas que vemos aquí son rocas que producen rocas que fueron muy bien determinadas como relacionadas con esas zonas de subsidencia, ¿de acuerdo? Y como consecuencia en zonas marginales de continentes preexistentes. Y vamos a hablar de eso aquí en geología histórica posteriormente. Entonces esta es la teoría del geosinclinal, ya con sus aplicaciones desde el punto de vista de lo que es el magmatismo y lo que es también la parte correspondiente al metamorfismo. ¿De acuerdo? El cinturón de fuego del Pacífico, entonces, como dijimos, se caracteriza por la presencia de cientos de volcanes activos en nuestros días. Aquí ven ustedes únicamente unos cuantos, miren, es que vemos aquí. Pero si seguimos entonces todo lo que es la parte alrededor del Océano Pacífico, aquí lo ven, miren, son volcanes y volcanes y más volcanes, desde muchos volcanes, desde que son las altitudes mayores a nivel de la Tierra, o bien en lo que corresponde a las zonas asociadas de compresión, en donde el volcanismo está relacionado con zonas de tipo magmático. Entonces hay condiciones muy importantes, ¿sí? El cinturón de fuego se presenta donde chocan las placas, principalmente. Esto que estamos viendo aquí es sumamente importante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar precisamente de lo que es el Golfo de México, ¿sí? Y una de las características muy importantes es lo que dice aquí, es que las zonas de fuego se dan donde chocan las placas. ¿Y por qué? Porque vamos a hablar del origen del Golfo de México, porque es una parte históricamente muy importante de la geología nacional. Pero vamos a hablar entonces ya con la tectónica de placas como fenómeno tectónico, ¿sí? ¿Y por qué hago hincapié en eso? Porque muchos autores de lo que serían las diferentes hipótesis sobre el origen del Golfo de México nos dicen que entonces que Yucatán, que vemos aquí, ¿sí?, para dar origen al Golfo de México, entonces se fue desplazando y que dio origen entonces a una zona de subducción para poder moverse, lo cual es cierto. Una placa tectónica para poderse desplazar requiere entonces un espacio, y ese espacio generalmente o lo hace la misma placa, o bien se considera como el aporte de una placa externa. Pero entonces aquí una de las cosas importantes es que generalmente nos dicen que la placa de Yucatán, ¿sí?, es una placa que para dar origen al Golfo de México se desplazó. Y entonces algunos nos indican que la placa giró de derecha a izquierda, otros dicen que no, que giró de izquierda a derecha, y así sucesivamente. Hay diferentes ideas dependiendo de cada autor, ¿de acuerdo? Pero el vulcanismo es un dato muy importante de lo que son precisamente las zonas de subsidencia y donde chocan las placas tectónicas. Aquí lo ven, el cinturón de fuego oriental, el que vimos hace un momento es el occidental. Ya que ven ustedes las zonas volcánicas perfectamente bien situadas en los diferentes bordes. ¿Sí? ¿Cómo se ha determinado y cuándo se determinó que estas zonas de subducción corresponden a procesos de subsidencia de placas?
pues se determinó precisamente en los años 60, cuando se llevó a cabo precisamente el terremoto de Alaska en 1964, que hizo que se vieran una serie de fenómenos asociados a la sismicidad que antes no se habían estudiado ni se les había dado importancia. Una cosa de gran importancia es que este terremoto de Alaska de 1964 originó un tsunami enorme que atravesó, ¿sí?, desde Alaska hasta la parte de occidental del Pacífico, ¿sí?, a una velocidad esa onda sísmica o ese tsunami de más de 800 kilómetros por hora. Y además el tsunami, o sea, la ola alcanzó una altitud de más de 40 metros. Y se tienen noticias de que ha habido tsunamis en donde las olas han alcanzado aún más de 40 metros. Pueden ustedes imaginar entonces una masa de agua de 40 metros de altura a 800 kilómetros por hora. Pues ese es el poder destructivo que tienen precisamente los tsunamis. Entonces, esto es de gran importancia porque este fenómeno originó esto. Originó que precisamente el mar se levantara, transportaba ese tsunami, ese barco que ven ustedes que hace aquí, y lo depositó en el continente. Aquí está la evidencia clarísima en este país. Pero así como ese tsunami originó este cambio en cuanto a las condiciones de formación del tsunami, es decir, el levantamiento, en esa misma región, por medio de ese terremoto en Alaska, hubo zonas de hundimiento, ¿sí? El continente se hundió, ¿sí? Y esto fue en condiciones muy cercanas. Esta parte que vemos aquí, en donde se ve claramente el levantamiento del mar, hay otras zonas en donde se puede ver precisamente el fenómeno inverso. Aquí están, esta es la región elevada. Miren, aquí ven precisamente a un geólogo, ¿sí?, que está marcando en este lugar cuántos metros se levantó el terreno. ¿Por qué? Porque aquí donde tiene la mano, aquí tiene lo que se llaman percebes. Son estos organismos que viven en los mares, ¿sí?, y que se caracterizan porque viven en condiciones de muy alta energía marina, o sea, en las zonas de costa, ¿sí? Bueno, pues aquí están precisamente los percebes en esas partes, y esto está marcando que aquí estaba la costa en ese momento. Como consecuencia, esta zona fue una zona de levantamiento. Así como existió entonces una zona de levantamiento, que es esta que vemos aquí, en color azul claro, en la parte más hacia el continente, esa zona se hundió, que vemos aquí, y se hundió también decenas de metros. Y esto quedó como una evidencia clarísima de lo que fue un sismo que originó un tsunami. Y la pregunta era, ¿y cómo se originó ese sismo? Pues este geólogo que vimos hace un momento y otros geólogos se dedicaron a buscar evidencias del epicentro, es decir, del lugar en donde debería de haberse llevado a cabo el proceso de liberación de energía. Y no se encontraba. Se encontraba únicamente esa evidencia que acabamos de ver aquí, zona de hundimiento y zona de levantamiento. ¿Y qué es lo que encontraron entonces? Encontraron evidencias de que la parte marginal del continente se había levantado precisamente por efectos del hundimiento de la placa oceánica. Aquí está.
conforme la placa oceánica se fue levantando por efectos de la subducción, entonces esta parte se fue hundiendo en esa zona, se fue levantando esta parte que vemos aquí en la parte marginal, y a mayor distancia se encontraba precisamente la zona de hundimiento que se estableció acá. Y apareció el modelo de la subducción que no se conocía a nivel mundial. Esto fue de gran importancia porque entonces se dieron cuenta de que este mismo proceso, dependiendo de las condiciones de la subducción, originan diferentes condiciones de tipo sísmico. Aquí, por ejemplo, si se fijan ustedes, el ángulo de la placa oceánica con relación a la placa continental es un ángulo mínimo, pero en otros lugares la placa es casi vertical. Entonces, ¿esto qué origina? Origina fenómenos diferentes, y estos están dados por las condiciones de la subducción, lógicamente. De ahí la gran importancia de que podamos analizar esas condiciones de subducción en condiciones de placas con un ángulo de la superficie de Benioff muy reducido o con un ángulo muy incrementado. ¿Sí? Como consecuencia de esto, entonces, aparece pues el proceso de subducción como el origen de la mayor parte de los terremotos en las zonas marginales, continentales, en las zonas de subducción. Este modelo, entonces, después se aplicó ya en la parte de Sudamérica, por ejemplo, toda esa zona sísmica tan importante, va desde Panamá hasta la parte de Argentina. Ahí las condiciones son muy diferentes, entonces, a lo que corresponde a México. En México la subducción es mucho más grande, es de ángulo mucho mayor que lo que corresponde a esta parte, o en la parte de Alaska, como el que vemos aquí. ¿Tienen preguntas? Este tipo de estudios, entonces, en los años 60, permitieron explicar muchísimos procesos de catástrofes en la parte del Pacífico, sobre todo, zonas de subducción caracterizadas por la formación de lo que son las grandes olas, que son denominados tsunamis, y que pues permiten entonces ver cuál es la energía que se disipa en las zonas de subducción, cómo se origina el tsunami y cómo entonces se lleva a cabo el retroceso primero y luego el avance de la ola en el sentido de destrucción continental. Aquí ven precisamente lo que decíamos, los tsunamis de 1960, que corresponde a la parte de Chile, y de 1964, la parte correspondiente a Alaska. Bien, este tsunami alcanzó en 11 horas esta montaña de agua, este tsunami de aquí, en 11 horas cruzó todo el Océano Pacífico a una velocidad de 800 kilómetros por hora, más rápido que los aviones, los aerojets y todos esos. Y acá, en 15 horas, miren, de aquí hasta acá. Eso puede darnos una idea, entonces, de la energía que se disipa cuando se lleva a cabo precisamente este proceso de subducción en estas zonas de subducción. Y las consecuencias, entonces, que trae si no se toman en cuenta precisamente los preparativos relacionados con la sismología. Por cierto, mañana a las 11 de la mañana hay un simulacro. ¿Se acuerdan? Sí. A las 11 de la mañana, entonces, va a haber un simulacro. ¿Sí? Mañana se cumple un año de que hubo un sismo, ¿se acuerdan? Fue el mismo día y casi a la misma hora. Y ya antes se había llevado a cabo un sismo también exactamente el mismo día y a la misma hora. Y ahora pues estamos esperando a ver qué es lo que va a suceder. Sí, ¿por qué?
Porque si se lleva a cabo un sismo mañana, igual que los dos anteriores, el mismo día y casi a la misma hora, entonces tenemos que pensar en un origen muy especial de esos sismos. Porque entonces ya no es un fenómeno accidental, sino que puede ser entonces determinado por un fenómeno que esté relacionado con el sistema del Sol y la Tierra. ¿Por qué? Porque se vuelve un proceso periódico. Y entonces eso permitiría suponer que al menos existen ciertas condiciones en donde la Tierra reacciona ante fenómenos emitidos por el Sol, precisamente. Vamos a dejar esto aquí entonces. Comenzamos el miércoles. Vamos a seguir con el tema de la simulación. ¿Me preguntas? No. No.